Bueno, bienvenidos a la palabra para este día domingo y quiero compartirles una hermosa meditación. Me ministró mucho personalmente y sé que a usted también le va a ministrar. En Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22, podemos leer: Y Samuel dijo: Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Título de la palabra: Aprender obediencia. Le invito a que me acompañe a orar, por favor. Padre bueno, gracias por la bendición de poder estar en este lugar reunidos para glorificar tu nombre a través de tu palabra. Espíritu Santo, sé tú sembrándola en cada corazón. Declaramos buena tierra a cada hermano y cada hermana que recibe tu palabra. Declaramos que da fruto al 100 por 1 en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. Obedecer es mejor que los sacrificios. Esta es una de las declaraciones más contundentes y cruciales del Antiguo Testamento. Obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Cómo llegó Samuel a esa conclusión? Tal vez se despertó una mañana con ese pensamiento, o se lo dijo Dios en forma audible, o tal vez lo aprendió por medio de su experiencia. Yo creo particularmente que la clave está en esto último. La vida misma le enseñó a Samuel esta sencilla y profunda verdad: obedecer es mejor que los sacrificios. Igualmente la vida nos enseña, y nosotros podemos también aprender obediencia. Cuando alguien tiene un fracaso en la vida, suele decir cosas como: qué tonto soy. Yo que me jactaba de nunca hacer algo así. Me odio. Si tan solo llegara la muerte y me liberara. Quizá su fracaso no sea el nuestro, pero hemos cometido faltas igualmente importantes que nos causan muchos de los mismos sentimientos. El enemigo ama más la culpa producida por el pecado que la cuestión del pecado en sí. El pecado dura solo un momento, pero se soluciona con el perdón. Y Cristo murió por todos nuestros pecados. Sin embargo, para quienes no lo saben, la culpa y el daño resultante pueden durar toda una vida. ¿Qué debemos hacer entonces cuando pecamos? Es muy claro lo que debemos hacer. La palabra dice: si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para limpiarnos, para, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Después de la confesión debe haber regocijo y paz. Sencillamente porque tenemos claro que el precio de nuestro pecado ya ha sido pagado en la cruz y que ahora somos justicia de Dios en Cristo Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Recuerdo cuando una tarde salí a caminar y a orar,
para tener un tiempo de confesión y sentí como si una mano se posara sobre mi hombro y una voz suave me susurrara: muy bien, ahora sigue adelante, yo me ocuparé de todo. ¿Sabes? Sentí en ese momento en mi espíritu esa paz que debe seguir a la confesión, la paz de Cristo, la paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz liberadora. Pero sin embargo el enemigo no descansa. El enemigo nos roba el gozo para hablar por medio de personas cercanas. Sí, Dios te ha perdonado, pero no olvides algo: las consecuencias. Dios perdona, es cierto, pero sufrirás las consecuencias por el resto de tu vida. ¿Sabía usted que el enemigo disfruta señalar cualquier suceso en la vida del creyente a fin de usar la idea de las consecuencias para impedirle avanzar? La lógica de Satanás gana más y más terreno cuando pensamos en cosas como: mi fracaso es la consecuencia de no haber buscado a Dios lo suficiente. Y Satanás procura denigrar a Dios, porque él sabe que hemos visto su bondad, hemos visto su perdón. Sin embargo, quiere convencernos, persuadirnos de que sigamos evitando a Dios a causa del temor a las consecuencias. Cuando el creyente sucumbe ante ese engaño, entonces le roba el gozo y únicamente le da lugar al temor en su vida, mientras pensamos cada día en las consecuencias. ¿Cuándo llegarán? ¿Cuándo saldrán a la luz pública las consecuencias? ¿De qué manera va a elegir Dios castigarme? Y la presión aumenta, y la infelicidad crece, y el deseo de escapar y escondernos de Dios, tal como lo hizo Adán y Eva después del pecado, esconderse de Dios. La pregunta pertinente ahora es: ¿dónde está Jesús en todo esto? Permítame hacerle esa pregunta: ¿dónde está Jesús en todo este proceso? La confesión es dejar de ser nosotros el centro de nuestra atención para que lo sea Él, Jesús. Él es el único que merece ser el centro de nuestra atención, el centro de nuestra vida. Lo que Satanás desea asegurarse es de que nuestro yo siga teniendo el centro de toda nuestra atención, nuestro fracaso, nuestro pecado, nuestra vergüenza. Pero debemos definir en nuestro corazón si Dios perdona o no. Cada vez que los que somos padres, cada vez que nuestros hijos por algún motivo hacen alguna transgresión, alguna falta, piden perdón, nosotros como padres todos tratamos de evitarle las consecuencias. La confesión de su debilidad, de su insensatez, hace que pongamos todos nuestros recursos como padres para apoyarlos. Pero ¿qué haría Dios? ¿Acaso Dios no haría lo mismo? Aún más, yo pienso que lo haría en mayor medida y mucho mejor que nosotros, que somos padres imperfectos y terrenales. ¿Sabe? Cuando confesamos, Dios comienza a reducir el impacto de las consecuencias. Cuando confesamos, Dios empieza a reducir el impacto de las consecuencias, porque Él hace que todas las cosas nos ayuden para bien, hasta nos limpia de toda maldad. ¿Sabe? Hay dos aspectos en tener en cuenta frente al fracaso. Uno es la confesión y el otro es el poder limpiador de Dios.
Recordemos el testimonio de David. Después de su grave pecado, él llegó a confesar su pecado delante de Dios y escribió estas palabras en el Salmo 32, un salmo verdaderamente impactante, precioso. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Versículo 3 del Salmo 32. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Pero el verso 5 declara: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mire ese contraste. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Pero dice después: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David llegó a experimentar la conciencia del perdón y la justicia de Dios a cambio de su conciencia de pecado que lo atormentaba. Por tal razón llegó a confesar en el versículo 1 del mismo Salmo 32: dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso, feliz, afortunado, aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. ¿Cómo nos limpia Dios? Utilizando lo natural para hacernos personas sobrenaturales. Los sucesos naturales hacen que la verdad recorra el camino que hay de 45 centímetros de la cabeza hasta el corazón, porque el fracaso es de la carne, y la carne es la condición del hombre cuando se encuentra bajo la influencia de cualquier cosa distinta a Dios. Pertenece, por lo tanto, al reino de lo natural. La carne es lo natural. ¿Qué nos enseña el fracaso en el ámbito de lo natural? Nos revela la desagradable realidad de que somos más débiles de lo que creíamos. Y sabes que esto es desagradable para nosotros porque hemos sido orgullosos. Hemos hecho las cosas a nuestra manera sin tener en cuenta la sencilla verdad que cuando nos gloriamos en nuestra debilidad, cuando le confesamos a Dios que somos débiles y que solo no podemos, entonces esa debilidad es reemplazada por la fortaleza de Dios. Dijo Pablo: por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Segunda de Corintios 12, verso 9. ¿Cuál es el objetivo de Dios frente a nuestro fracaso? Frente a nuestro fracaso, Dios tiene un resultado deseado. Su objetivo para nosotros no son las consecuencias, no es el temor, no es el odio hacia nosotros mismos, no son años de castigo, sino simplemente el reconocimiento de nuestra debilidad y humildad. Y eso se vuelve mecanismo de protección. Cuando esa conciencia pasa de la cabeza al corazón, entonces confesamos: soy demasiado insensato, débil, temeroso, como para pensar que puedo aventurarme a tal o cual situación sin Dios. Y eso lo dirá antes de entrar en esa situación, no después. Y el resultado es benéfico. Esa nueva conciencia le ayudará a mantenerse alejado del peligro y cerca del Señor. La derrota en el ámbito de lo natural es útil para Dios por su poderosa enseñanza.
a través de la experiencia nos hartamos de nuestro yo, como dice Proverbios 14:14, de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento con el suyo. Nuestro fracaso nos hace temer a Dios, es lo segundo, y en consecuencia dormir mejor. El temor del Señor conduce a la vida, dice el Proverbios 19:23. Da un sueño tranquilo y evita los problemas. Para cerrar esta breve meditación, ¿qué le enseñó a usted el fracaso? ¿O de qué lo limpió que ninguna otra cosa podía haberlo hecho? Y alabe a Dios por eso. Si usted fracasó en algo que lo hizo ocultarse y esperar las consecuencias, permítame decirle en esta hora, amado hermano, amada hermana, levántese en el nombre de Jesús. Esa autoflagelación no proviene de Dios. Aceptar el perdón es mucho más fácil que aceptar la limpieza. Sin embargo, no se los debe separar. Usted no puede dejar de recibir lo uno sin lo otro. Miren lo que dice Mateo capítulo 9, versículos del 5 al 6. Porque ¿qué es más fácil decir? Los pecados te son perdonados. O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. El hombre al cual Jesús ministró fue perdonado y donde debía ir a partir de ese momento, está ilustrado en el hecho de poderse levantar, tomar su cama, ir hacia adelante. El destino es levántate y marcha hacia adelante. El Espíritu te lo dice en palabras del Señor Jesús en Mateo capítulo 9, versículos 5 y 6. Levántate en el nombre de Jesús y sigue adelante. Dios soluciona el problema del perdón y las consecuencias al mismo tiempo. Te lo repito, Dios soluciona el problema del perdón y las consecuencias al mismo tiempo. No necesitamos perder más tiempo escuchando la voz del enemigo. Finalmente, usted puede comprender de que ha sido juzgado por la ley de la libertad de Dios. Permita que su corazón se llene con las palabras de libertad y de misericordia, que está en Santiago capítulo 2, versículos 12 al 13, que dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Esto último subráyalo. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. En esta hora yo quiero invitarte a que inclines tu rostro para orar. Y repite después de mí, Señor Jesús, gracias te doy por tu perdón, pero también porque tú te encargas de las consecuencias de mi pecado. Gracias, Señor, porque tú me permites disfrutar de la obra de la cruz, de la obra consumada en la cruz del Calvario por todos mis pecados. Pero también tú, oh Dios, me permites levantarme y andar hacia adelante con la frente en alto, entendiendo que soy justicia de Dios en Cristo Jesús, que también me has limpiado, me has lavado y has quitado mi vergüenza, que me has vestido con vestiduras de justicia
por amor de tu nombre. Gracias, Señor, porque por tu sangre derramada en ese madero yo puedo tener entrada al trono de la gracia y encontrar allí el oportuno socorro para toda necesidad. Gracias, Señor, porque ahora mi vergüenza ha sido quitada. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu inmenso amor, porque me has cubierto de tu amor. Esta experiencia me ha servido también para tener misericordia con los que me han fallado a mí. Yo decido hoy perdonar de la forma como tú me perdonaste a mí. Amar de la forma que tú me has amado a mí. Y ser misericordioso con los que han fracasado, como tú fuiste misericordioso conmigo. En el nombre de Jesús, recibo tu palabra como un tesoro en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga sus vidas. Reciba un cordial abrazo en Cristo Jesús. Amén. Preciosa sangre se derramó, preciosa sangre fluyó por amor, sobre ti el dolor. Tus venas lloraron, Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Preciosa sangre que me purificó. Oh, preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor. Tus venas lloraron, Jesús, Jesús, Jesús. Oh, hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me salvó.